La Biblia dice que nosotros somos la sal de la tierra. También dice que somos luz. Entonces debemos mantener un perfil y presentarnos como hijos de Dios. Siempre manifestar que tenemos a un Dios vivo, a un Dios poderoso, a un Dios fuerte. Pero ¿qué de aquellos momentos cuando también los cristianos atravesamos por circunstancias difíciles? ¿Cuál debe ser la postura? Hace un tiempo, no sé cuánto exactamente, yo tenía que ir, como siempre, a Rosario de Mora. Y tenía para ello que echarle combustible al vehículo. Y resulta que a la hora de echar combustible para ver de ir y venir, veo mi billetera y solo habían $5. $5. Entonces me entró una serie de sentimientos, quizás preocupación, frustración, tristeza, quizás enojo a la vez. Y me sentí un poco así raro, decepcionado y ¿cómo es posible? Quizás con mi actitud incierta, voy, no voy. Y una serie de sentimientos y emociones ahí que me tenían muy incómodo. Pero siempre ando la radio, una emisora, y apareció una canción que más o menos dice así, o el tono es así, es bastante conocida, dice la canción: sé que ha sido muy difícil tener fe, sé, ¿cómo dice? Que ha sido muy difícil creer en lo que no ves, pues si ves, entonces no sería fe. Y el coro dice: toma mi mano y camina junto a mí, yo junto a ti, toma mi mano. Y de ahí dice: porque ¿qué no ves que yo siempre he estado ahí? Y esa canción, le digo, me llenó de tanta fuerza, me llenó de tanto que me cambió el pensamiento, mi corazón se emocionó tanto. No pude seguir conduciendo, tuve que estacionarme y decirle: Señor, gracias. Porque aún en medio de la dificultad, tú siempre estás ahí. En medio de la angustia, en medio de la preocupación, tú siempre estás ahí y vas a estar ahí. Siempre. Y como dice la canción, nunca se ha apartado de nuestro lado. Nunca se ha apartado de nuestra mano. Nunca. Entonces, por lo tanto, yo traigo el tema a reflexionar en esta mañana. Y el tema es: siendo modelos aún en tiempos difíciles. Siendo modelos aún en tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque en medio de la dificultad nosotros debemos mantener ese perfil alto de que tenemos a un Dios poderoso, al que nos cuida, al que no nos abandona, al que siempre nos alienta y nos va a sacar de cualquier dificultad, por difícil que ésta sea. Y vamos a tomar como referencia el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 19. Le dije el tema: siendo modelos aún en tiempos difíciles.
Es bonito cuando llega diciembre, ¿verdad? Esos meses de diciembre y tenemos un ingreso extra y usted va y le dice, mire, ya depositaron. Y en el depósito de fin de año, allí le va su sueldo, le va quizás una bonificación, le va aguinaldo y a lo mejor algún otro incentivo ahí. Y usted dice, mire qué bonito. Mire, esto está bonito, mire cuánto. Pero qué difícil quizás cuando usted va con su tarjeta de débito a ver la cuenta, a ver si... O cuando quiere pagar en el supermercado y le dice, tarjeta denegada. Y va y abre el refrigerador y ve que a lo mucho que llegue es agua. Dice la Biblia, pero viendo sus amos que había salido la esperanza de sus ganancias, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolo a los magistrados, dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los encerraron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos le dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Allí lo dejamos. Y vemos cuál era la situación de estos dos hombres. Y cuando estaba viendo y preparando esto, yo dije, ¿cómo eran las cárceles? Dice que lo metieron a la cárcel, pero no simplemente en la cárcel, sino que lo metieron en la parte de más adentro. Y según lo que ilustra ahí, lo que yo encontré es que había la cárcel, pero habían lugares como los modelos que se toman en la actualidad, y habían partes más ocultas, partes que estaban subterráneas, donde era para presos que ya estaban condenados para morir. Y allí en esa condición llevaron a estos dos hombres. Uno se llamaba Pablo, el otro se llamaba Silas. Y la razón por la que los habían enviado a la cárcel era simple y sencillamente porque habían descubierto a una muchacha que practicaba la adivinación y le daba ganancias a las autoridades. Entonces la condición, primero vemos en el primer punto,
la situación o los antecedentes que pueden llevarnos a la crisis. La crisis que había llevado a estos hombres a que estuvieran, o la situación que había llevado a estos hombres a que estuvieran en esa crisis, en esa condición. Por predicar el evangelio de Jesucristo, por descubrir las mentiras que la muchacha decía a través de un espíritu. Las condiciones a veces nos llevan, algunas condiciones, algunas cosas, algunas equivocaciones quizás nos llevan a caer a una crisis, nos llevan. Algunas veces nuestros mismos errores nos llevan a meternos en una crisis, puede ser una crisis económica. Las condiciones o los errores, los pensamientos, las acciones que nosotros tomemos puede hacer que nos lleven a sentirnos en una condición oprimida. Todos en algún momento pasamos alguna situación difícil, ya sea porque nosotros nos hayamos equivocado o porque las circunstancias de la vida hayan aparecido y se hayan dado. Otras veces son provocadas por otras personas. Hay personas a las que nosotros quizás les demos la confianza y ellas se aprovechan de esa confianza y nos estafan. Familiares que a lo mejor les confiamos, le dimos la firma para un negocio y después nos fallaron y nos dejan hundidos en un problema. O quizás le hayamos creído en alguna persona y le hayamos entregado nuestro amor y esa persona nos defraudó y llegamos y nos quedamos en una crisis emocional. Los antecedentes, lo que hayamos pasado, lo que hayamos vivido. El primer punto, antecedentes pasados que marcan la vida. Puede ser que nuestros antecedentes, nuestros errores nos mantengan o nos lleven a una crisis emocional, crisis económica, crisis familiar. Y nos encontremos allí en ese dilema. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago en esta situación? Ya le pedí perdón, no me quiere perdonar. Ya hice esto, no me quiere. Ya le llevé flores, hice esto, hice lo otro. Y ni aún así puedo arreglar esta situación. Ya probé por aquí, que me presten, probé aquí. Fui donde el usurero, ni el usurero me quiere prestar para salir de esta situación. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Los antecedentes, nuestros errores nos pueden llegar o nos pueden hacer llegar a una situación difícil. Nos pueden llegar. A veces las circunstancias de la vida, la situación económica puede llevarnos a esa condición. Otras veces que maquinados por otras personas pueden hacernos caer en una situación difícil. Lo cierto es que todos podemos pasar por ahí. Todos podemos estar o estamos expuestos a vivir en algún momento una situación difícil. ¿Cuál era la condición? La condición de estos hombres. Y dice: y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarles con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies con el cepo. En el calabozo de más adentro. Y no solo suficiente con encerrarlos, sino que los ató. Les puso algo en los pies para que no se pudieran mover. Si hay algo que a mí me parte el corazón, ver a las personas presas, bueno, entre tantas cosas, y que a veces lo llevan a una audiencia o algo, y van con cadenas en los pies,
Y de la misma cadena de los pies depende una cadena que los conecta con las manos. Y tristemente violentan tanto los derechos que los sacan sin ropa y los exponen al público, si no fuera suficiente. Ese es otro tema. Solo esa condición es suficiente para pensar y llegar y meternos al contexto. Y ahora Pablo, ¿cómo estaba? Le rasgaron los vestidos, los azotaron, los metieron al lugar de más adentro y ni siquiera lo dejaron allá adentro, estando encerrados, ni siquiera allí podían tener libertad, siquiera para movilizarse, sino que estaban atados a algo. Imagínese usted la condición que ellos estaban pasando. Hablaba con unos muchachos que habían estado en el penal y le decía yo, ¿cómo es la vida en el penal? Difícil. Y me dice, allí hay tanto hacinamiento que las hamacas que ponemos, los trapos que poníamos, van por niveles. Habían unos que dormían en el suelo, hamacas en un segundo nivel, otras en el tercer nivel, y los otros, las hamacas casi pegadas al techo. Imagínense la condición de esta gente, los que viven en un penal. Pero nosotros podemos estar, ¿qué? En una condición tal vez no así, en esa condición física, pero puede estar nuestro estado de ánimo, nuestra situación, ¿qué? Vuelvo familiar, en esa condición, atados, presos, sin hallar salida, sin hallar por dónde. ¿Cómo arreglo esta situación? ¿Cómo encuentro solución a este problema? Puedo llegar en un momento de crisis emocional y puedo padecer un estado depresivo. Hace, creo que la semana pasada, yo no sé, a veces dudo de la información que publican, pero salía alguien conocido, publicó ahí, pastor evangélico se suicida en Guatemala. Y luego esta semana recién pasada, una joven universitaria se suicida. ¿Qué pasa por la mente o por el pensamiento de una persona que toma una decisión tan trágica? Bueno, hay muchas razones. A veces nosotros no le ponemos atención a las personas. A veces no le ponemos atención a las personas. Puede ser en la misma familia que un joven, una jovencita esté atravesando una crisis, una situación así difícil y nosotros lo pasamos por alto. Si alguien menciona o tiene pensamientos suicidas, a veces lo demuestra y publica cosas. Y si es un familiar, póngale atención. Si publica cosas feas ahí que instan o relacionan con él, póngale atención, porque algo anda en su mente. Los que trabajamos con jóvenes, oiga bien este dato, la mayoría de los jóvenes, es poco el joven que no tiene pensamientos suicidas. Son raros los jóvenes que no tienen pensamientos suicidas. Nosotros tratamos con una jovencita cristiana, padres cristianos, había intentado quitarse la vida 4 veces. Una jovencita, servidora de la iglesia. Porque a veces los problemas pueden encajonarnos y encerrarnos de una manera que creamos que encontrar salidas más fáciles. Ahora, ¿cuál debe ser la actitud? ¿Cuál debe ser nuestra actitud para ser modelos en medio de la crisis? ¿Cuál debe ser la actitud? ¿Cómo debemos nosotros actuar en medio de la crisis?
Reconocer que tenemos a un Dios de poder, reconocer que no estamos solos, reconocer que hay alguien que siempre está a nuestro lado. ¿Para qué? Para alentarnos, para ayudarnos, para rescatarnos, para consolarnos. A veces el que estemos rodeados de personas no quiere decir que no nos sintamos solos. Podemos estar llenos de gente alrededor, pero sentirnos solos a la vez. ¿Sí? Podemos estar rodeados de gente. Y mire mi familia, qué grande. Y mire cuántos, sí. Pero alguien de esa familia puede vivir una soledad, que no haya a quien expresarle lo que siente, que no haya con quien compartir un error o algo que le pasa, un estado anímico. Los estados depresivos también llegan a los cristianos. Digo estados depresivos como el trastorno depresivo. No es lo mismo un trastorno depresivo que un estado depresivo. El estado depresivo es algo que a veces nos pasa. ¿Y cómo amaneciste? Un poco depre. Pero después se toma un café o algo ahí. No, eso no, que está pensando, no. Un café es suficiente. Y ya le pasa y cambió su ambiente. Pero cuando es un trastorno, allí no hay café, allí no hay nada. Allí es otra cosa que necesita un tratamiento. Es otra cosa. Pero ¿puede llegar a los cristianos? Claro que sí. Tanto lo uno como lo otro. Tanto lo uno como lo otro, pero en un estado depresivo podemos reaccionar y decir: el Señor está conmigo, en Él he confiado. Y eso es la actitud que tomó Pablo y Silas estando en esa condición, amarrado, encerrado en un lugar oscuro, en un lugar muy difícil. Y la actitud que ellos tomaron fue: pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Pero estando encerrados, estando amarrados, Pablo y Silas oraban y cantaban, y los presos los oían. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en medio de la crisis? Yo le preguntaría, y vayamos un poco a la creatividad. ¿Cuál canto crees que cantaba Pablo y Silas, Denis? ¿Cuál crees que cantaba? Hermana Sarita, ¿cuál canto cree que Pablo y Silas entonaban? Ya no soy esclavo. Hermana Claudia, ¿qué canto cree que Silas entonaba junto con Pablo? ¿Qué cree usted que cantaban estos hombres ahí? Yo digo que cantaban. Yo estaba pensando, yo digo que cantaban. Yo digo que decían: Dios no rechaza oración. Oración es alimento. Y luego, ¿cómo sigue? Nunca vi un justo ni quedar en. Basta solamente esperar. Cuando Él es hora de vencer. Y quizás donde los otros presos pusieron más atención es cuando empezaron con el coro: oh, alaba, simplemente alaba, no importa, alaba. Tu alabanza Él escuchará. Y de allí como
Dios va al frente abriendo camino, camina contigo de noche y de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Y alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Y cuando iban con la segunda estrofa, empezó a temblar la cárcel y empezaron a caerse las paredes y empezaron a quedar libres. Cuando adoramos a Dios, cuando venimos y dependemos del Señor, los muros caen, las puertas se abren y usted queda libre. Pero es de creerle a ese Dios, es de creer, es de venir delante de Él, postrarse, decirle: Señor, mira mi condición. Solo tú lo puedes hacer, Señor. Solo tú puedes hacerlo. Yo no puedo, Señor, pero sí confío en que tú tienes ese poder y tienes esa capacidad. Por eso yo te alabo, y yo te alabo de corazón. Por eso te glorifico, por eso te exalto. Esa es la actitud, ese es el modelo que debemos seguir. Y de repente, no sabemos cómo, pero las puertas se abren. Las puertas se abren. Las puertas se abren. Hace unos años, no sé cuántos años hace, pero yo sentí un dolor de cabeza raro por aquí. Fue sábado y fue domingo. Y el dolor raro por aquí. Y llegó lunes. Y el dolor raro por aquí. Y el pastor Tirso Jr., que es médico, le dije: fíjese, pastor, que anda un dolor raro por aquí. No es fuerte, pero sí un dolor que no me deja tranquilo. Le voy a tomar la presión, me dijo. Le voy a tomar la presión, me dijo. Y yo un poco sé de eso. Lo cierto es que tenía la presión bien elevada. Uy, anda mal, hermano, me dijo. Su presión arterial anda bien elevada. Hagamos una cosa, me dijo. Hagamos una cosa, se la voy a tomar mañana, me dijo, y se la voy a tomar pasado mañana. Y si sigue así, va a haber que darle una su pastilla. Y sí, me dio un poco de preocupación. Pero como los cristianos a veces oramos, ¿verdad? El siguiente día, martes, yo me levanté más temprano de lo acostumbrado y me puse a orar. Y le dije: Señor, así le dije yo te quiero servir. Tú sabes que te quiero servir, Señor, le dije. Pero yo no te quiero servir así todo arruinado y que tengo que depender de la pastilla todo el tiempo. Más que ni soy bueno para tomar pastillas, a mí se me olvida. Mi esposa me pone pastillas a veces, ahí andan en la mochila para allá, ¿te las tomaste? No. Lo cierto es que le dije así y le oré así de corazón: Señor, por favor, toma control de mi presión arterial. Y cuando vine del pastor, el nivel de presión había bajado. ¿Está bien?, me dijo. Pero vamos a seguir mañana, me dijo, siguiendo el protocolo. Y el siguiente día también normal. El año pasado me hicieron, fui a consulta y el doctor me tomó la presión. Un doctor mucho más joven que yo. ¿Y sabe qué me dijo? Su presión arterial está mejor que la mía, me dijo. Sí. Y esta semana que pasó, fui al médico. Yo no acostumbro ir al médico, pero fui. Más que enojado salí, ¿sabe por qué? Porque el médico risa le dio por lo que había ido. Sí, de verdad. Con ironía me dijo, y por eso viene. Sí, enojado sale. ¿Quién tiene el control? ¿Quién tiene el control? El Señor.
Dios tiene control y Dios tiene cuidado de sus hijos. Y usted, si está atravesando una dificultad, acuda al que todo lo puede, venga delante de Él y dígale, exprésele: Señor, esto me está pasando, yo no puedo, el médico no puede, pero tú sí tienes control y vas a arreglar esta situación de la manera que tú sabes hacerlo, porque eres el Dios poderoso. Porque eres el Dios fuerte. Y aquí aparece el Señor, se manifiesta, y mientras ellos adoraban, mientras ellos oraban, mientras ellos cantaban, no pudieron continuar con la alabanza, porque inmediatamente se hizo sentir la presencia del Señor y se rompieron los cepos, se rompieron los muros, las puertas, y quedaron libres. Y quedaron libres. Ese es el Dios el que yo creo. Ese es el Dios en que usted cree. Ese es el Dios que está con usted, el que nunca lo deja, el que siempre le provee, el que siempre le ayuda, el que lo va a guardar. Hermanos, en el nombre del Señor, Dios se manifiesta de diferentes maneras, pero nosotros tenemos que mantener esa confianza. Es normal que a veces que nuestro perfil baje. Sí, es normal. Pero vayamos delante del Señor. Pero vayamos delante del Señor y pongamos nuestras necesidades delante de Él y alabémosles. Y alabémosle. Nunca dejemos de alabarle, nunca dejemos de servirle, nunca dejemos de exaltar su nombre, porque en medio de la alabanza se manifiesta el Señor y responde a su necesidad, a su petición. Silas y Pablo, en vez de estarse lamentando, ay, me duele, aquí me duele más, sí, sóbame aquí, mira. Pero si a mí me da, no, aquí me duele, mira, este golpe como que me dio. Muchas veces nosotros, eso es lo que hacemos, quejarnos, ay, y todo es ay. Y todo nos duele. Y a veces si no nos duele, nos inventamos dolores. Sí. Científicamente, los dolores psicosomáticos los creamos y nos dan, y a veces los doctores, los especialistas saben eso. Y me duele aquí, doctor. Sí. Mire, le voy a dar esta pastilla que esta es buenísima. Le va a quitar el dolor. ¿Y sabe de qué son las pastillas? Almidón. Pastillas de almidón le dan. Mire, qué buena esa pastilla, hermano. Se me quitó. Se llama placebo. Se me quitó el dolor. Porque a veces inventamos. A veces inventamos dolencias, inventamos problemas, inventamos crisis a veces. Pero a veces de verdad las crisis llegan. Independientemente si las inventemos o lleguen, tenemos a un Dios que todo lo puede y conoce su situación e interviene, y la gente ve su actitud y la gente ve su condición, y los presos dice que se quedaban escuchando. ¿Y cómo es esto? ¿Y cómo es esto? Que estos están peor que nosotros, y ellos sí cantan, y ellos sí adoran, y ellos sí están contentos. Les acaban de castigar, están todavía quizás vertiendo sangre en sus heridas por el látigo, y ellos están adorando. Entonces, en medio de la crisis, aún en medio de la crisis, podemos transmitir el evangelio de vida eterna. Aún en medio de la dificultad podemos llevar ese mensaje del Dios que todo lo puede, del Dios de lo imposible, del Dios que libera, del Dios que rompe cadenas, del Dios que libra 1000 batallas. En medio de la crisis podemos transmitir un mensaje de esperanza.
Y dice que entonces sobrevino de repente, no, el 27, despertando el centurión, el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. En medio de la crisis, en medio de la dificultad, si le creemos a Dios, podemos ser de bendición para el que no cree. Podemos ser de bendición para aquel que no ha creído. Podemos ser de bendición para otro que está oprimido. Podemos ser de bendición para aquel que está atado verdaderamente. En medio de la crisis, podemos alabar a Dios. ¿Por qué no alabamos un momento al Señor, a ese Dios maravilloso? Y cantamos esa canción. Yo recuerdo que esa canción la cantaba a todo pulmón cuando estábamos en el coro. ¿Se acuerda, hermana Yacira? Ay, esa canción me gustaba, porque como ahí no se oían mis errores, ¿verdad? Porque los demás me cubrían, pero lo cantaba a todo pulmón. Teníamos un coro, hermano Edwin. Aquí había un coro y yo era parte de él. Y cantábamos esa canción y yo la cantaba con todo, porque ahí me equivocara, los otros me cubrían, porque como no usaba micrófono y los otros sí. Cantémosla, ¿qué le parece si cantamos al Señor? Junto a los hermanos que saben, ¿verdad? Pero yo quiero cantarla con ellos también. Yo quiero cantarla con ellos también. Y usted cántela así con todo corazón, porque a lo mejor está atravesando una crisis emocional. A lo mejor ha venido aquí porque está atravesando un problema. A lo mejor ha venido aquí porque su nivel espiritual ha bajado y se siente oprimido, se siente preso, se siente debilitado. A lo mejor allá en la casa alguien está ahí quizás pensando: ¿y cómo salgo de este problema? ¿Y cómo salgo de esta situación? Quiero decirle que hay un Dios que todo lo puede, que puede romper esas cadenas, que puede abrir esas puertas que se han cerrado, que puede abrir esas puertas que se han cerrado y usted no ve la bendición. Pero está el Dios que todo lo puede. Cantemos al Señor. Cantemos al Señor. Cantemos al Señor. Oración es alimento. Nunca vi un justo sin respuesta o quedar en sufrimiento. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Levante sus manos. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer.
Aleluya. Sacando espina, manda sus ángeles. Sí, Señor. Él abre puertas, nadie puede cerrar. Él trabaja para los que confían. Camina contigo de noche, de día. Levanta tus manos, tu victoria llegó. Comienza a cantar y alaba a Dios. Alábele. Alaba a Dios. Aleluya. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Necesita entender lo que Dios está hablando. Cuando Él queda en silencio es porque está trabajando. Aleluya, alábele. Basta solamente esperar lo que Dios irá a hacer. Aleluya. Cuando Él extiende sus manos, es hora de vencer. Oh, alaba, simplemente alaba. Si estás llorando, alaba. Aleluya. Prueba, alaba. Alabe al Señor. Alábele en medio de toda circunstancia. Tu alabanza le escuchará. Sí. Gracias, Cristo. Oh, manda a sus ángeles. Él abre puertas. Él trabaja. Camina contigo. Aleluya. Levante sus manos. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Oh, levantamos hoy la mano. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Sí, Señor. Alaba a Dios. Te alabamos, Señor, esta mañana. Oh, gracias, Jesús. Aleluya. Alabe al Señor esta mañana. En señal de victoria en medio de toda circunstancia. Él está dando la victoria a sus hijos. Mientras usted alaba, Él le da la victoria. Sí, Señor, gracias por esa victoria. Aleluya, 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 aleluya. Mientras usted alaba, el Señor está respondiendo, está sanando y está dando la salida a la situación que estamos pasando. Y no solamente eso, sino que Él anticipadamente, antes cuando usted comenzó a pelear, antes que usted comenzara a desfallecer, Él ya lo estaba viendo victorioso a usted. Simplemente porque Dios es así. Él simplemente está esperando que le alabe. Él simplemente está esperando que usted reconozca su condición humana y no le queda de otra que alabar al Dios eterno, al Dios que todo lo puede y que no hay nada imposible para Él. Dios
hace cosas extraordinarias en nosotros. Dios hace cosas sobrenaturales en nuestra vida, cosas que no comprendemos, pero nosotros sabemos que nuestro Dios es un Dios vivo, es un Dios que responde, es un Dios de milagros. Y Él te dice hoy, esta mañana, pide lo que quieras. Pide lo que quieras y yo te lo daré. Solamente alábame, solamente dame alabanza, solamente levanta tus manos. Y así como Pablo en una cárcel, en una condición que no cualquiera pudiera soportar, él entendió que alabar al Señor es la mejor respuesta, es la mejor queja que nosotros podemos traer a los pies de Cristo. Alabarle, glorificarle, cantarle salmos a Él, reconocer su grandeza, su poder, su divinidad, su belleza, su santidad. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Gracias, Jesús. Gloria a Jesús. Quiero invitar